Bueno, los reclamos del sector agropecuario serían atendidos en la jornada de mañana en este encuentro entre el presidente de la Nación y la mesa de enlace, Pato. Bueno, que sean atendidos quizás significa escuchar al menos que se puedan resolver. Yo veo difícil eso que en lo inmediato suceda, sobre todo el tema de retenciones, pero al menos es un avance sí. Que el presidente Milei pueda reunirse con los referentes de las 4 entidades que integran la mesa de enlace agropecuaria. Lo cierto, Emi, es que mañana está previsto, todavía no está confirmado el lugar. Nicolás Pino, que es el titular de la Sociedad Rural Argentina, es quien el fin de semana confirmó que el presidente Milei va a recibir a los 4 integrantes titulares de las entidades de la mesa de enlace, Federación Agraria, Corinagro, Confederaciones Rurales Argentinas y el propio Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina, quien además es el que tiene llegada más directa, mejor relación con el presidente Javier Milei. Recordemos que la cita de mañana será en el marco de la antesala del comienzo de la Exposición Rural de Buenos Aires, que organiza precisamente la Sociedad Rural Argentina. El presidente Milei confirmó, de hecho, presencia en el acto de cierre de la Expo Rural. Habitualmente es un caso muy tradicional que el presidente de la Nación desde las gradas exponga un discurso vinculado a la actividad agropecuaria. De hecho, ha sido precisamente esas tribunas en la pista principal de la exposición rural, caldo de cultivo, un espacio para que el campo, en muchas ocasiones con bullicios, sin aplaudir, se haga escuchar o en todo caso exponga sus puntos de vista cuando muchas veces son contrarios al del gobierno de turno. Veremos qué pasa en ese momento, Pato, cuando se concrete el discurso de Milei. ¿Habrá anuncios o somos muy ilusos con este tema? No, me parece que por lo pronto que se concrete el acercamiento es algo que desde el gobierno nacional entienden que puede apaciguar un poco el mal clima que es el que predomina entre los titulares de las entidades del agro. Recordemos que el presidente en campaña e incluso después de los primeros meses de actividad en Casa Rosada les había prometido un esquema, un calendario para ver de qué manera iban a ir aflojando las retenciones, los derechos de exportación. Lo que sí se expuso durante estos primeros meses del año fue una baja temporal que estuvo siendo efectiva desde el mes de enero y hasta junio, coincidiendo con la ventana de mayor movimiento del agro y el de mayor volumen de exportación. El gobierno necesitaba que ingrese un volumen importante de reservas, también es un mandato que tenía el Banco Central, bueno, lo que intentaba hacer el gobierno es tratar de que finalmente se concreten las liquidaciones del campo, hecho que sucedió. El campo tenía sobre todo muchos compromisos que pagar, sabemos del estrés financiero que está marcando a muchos actores de la vida agropecuaria, sobre todo empresarial vinculada al campo, y ese flujo de liquidación se concretó. Ahora se retrotrajo al esquema, si se quiere, habitual de retenciones. Los derechos de la soja volvieron al 33%, los del maíz al 12%, y esto generó cierto descontento en el campo que sobre todo reclama una hoja de ruta clara, que nos digan cuándo es que va a haber un descuento, no temporal, sino definitivo, de las retenciones, y eso es todavía lo que no ocurre. Otros temas que van a llevar los actores del agro a la cita, al cónclave con el presidente Milei de mañana, el tema INTA, ¿no? Después de el decreto que se publicó la semana pasada, que cambia el esquema de gobernanza del organismo de tecnología agropecuaria, sobre todo Federación Agraria está a la cabeza de un planteo respecto de, bueno, cuál es la naturaleza del nuevo organismo que queda armado a partir de ahora con este cambio en el esquema administrativo. Desde el Gobierno Nacional dicen que el propósito del INTA no va a modificarse, avanzan sobre un achique presupuestario, pero claro, desde las entidades del agro dicen, bueno, si estamos hablando de un achique presupuestario, quizás
eventualmente también podemos terminar pensando en que puede existir un acortamiento, un achique de las tareas, sobre todo de investigación, que hace el INTA. Y el último tema que se lleva al cónclave de mañana, Emi, está dado por el fin de la barrera sanitaria que decretó el Gobierno Nacional a través del SENASA, preocupaciones compartidas en las provincias patagónicas ante el riesgo de que esta medida pueda generar algún cambio sobre el estatus sanitario diferencial que caracteriza a la Patagonia, porque la Patagonia, la carne que se produce en la Patagonia es libre de aftosa sin vacunación. Eso le permite a la carne que se genera ahí, ser exportada tanto a Chile como a mercados de la Unión Europea, precisamente sin necesidad de avanzar en un programa de vacunación. Si se corta esa barrera sanitaria que funciona, o en realidad funcionaba, tomando el río Colorado como referencia, el riesgo está de que entre o de que esa zona pierda precisamente ese estatus EMI y se puedan cerrar algunos mercados internacionales que son claves para los ganaderos de la Patagonia, a lo que genera cierta luz amarilla, ¿no? Enciende una luz amarilla sobre lo que puede llegar a suceder. Así que veremos cómo se trabaja en estos temas, si hay algún tipo de solución, de contestación oficial. Eso será mañana cuando ya esté confirmada la hora y el lugar de la reunión. Bueno, una agenda bien completa, obviamente, con los principales reclamos y las principales dudas, obviamente, que está teniendo el sector productivo por estos días, Pato, y obviamente que nosotros vamos a desarrollarlo y vamos a conocerlo mucho más en profundidad. Gracias. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Buena jornada. Chau, chau.